Tenemos nuevo video de Jimin y Jungkook, y el resto de los chicos esperamos poder tenerlos ahí. Vemos cómo le dan una cámara a Jungkook y luego vemos un montón de fotos entre ellos de cada uno de ellos durante las grabaciones. Ahora, como sabemos, ayer Jimin publicó varias fotos nuevas en sus redes sociales, y entre todas esas imágenes hubo una que llamó muchísimo la atención, una foto de una rosa blanca. Desde ese momento empezaron a surgir muchas teorías dentro del fandom, porque poco después también apareció una historia en el Instagram de RM, donde se podía ver a alguien detrás de él. Al principio la imagen no era muy clara, pero muchos fans aseguraron que la persona que estaba atrás era Jimin, y que además parecía que Jungkook estaba cerca sosteniendo algo en la mano. Como la foto no tenía mucha definición, varias personas comenzaron a decir que lo que Jungkook tenía en la mano era una rosa blanca, exactamente igual a la que Jimin había publicado en sus fotos de Instagram. Muchos pensaron que ambos estaban juntos en ese momento y que la rosa podía estar relacionada con las fotos que Jimin había subido. Sin embargo, desde el principio yo tenía algunas dudas sobre esa interpretación. La imagen que circulaba no era lo suficientemente clara como para afirmar con seguridad quién estaba ahí o qué estaba sosteniendo esa persona. Ahora tenemos una versión mucho más nítida de la foto, donde ahora sí se puede ver mejor lo que realmente está ocurriendo en la escena. En esta imagen más clara podemos confirmar que la persona que aparece detrás de Namjoon sí es Jimin. Pero el otro detalle que muchos estaban comentando resulta ser diferente de lo que se pensaba. La persona que algunos creían que era Jungkook en realidad no lo es. Además, al observar bien la foto, se puede notar que tampoco está sosteniendo una rosa blanca. Lo que tiene en la mano es una cámara, no una flor. Así que la teoría de que Jungkook estaba ahí con una rosa blanca igual a la que Jimin publicó simplemente no es correcta. Por eso a veces me tardo un poco en hablar sobre ciertas noticias o situaciones. Prefiero esperar a que haya más información o imágenes más claras antes de asegurar algo, porque muchas veces las primeras interpretaciones no resultan ser del todo precisas. Ahora bien, retomando lo que comentábamos ayer sobre la historia de Instagram que subió Taehyung, vale la pena detenerse con más calma en todos esos detalles que muchos pasaron por alto o directamente decidieron ignorar. En ese video se puede ver claramente a todos los miembros, y uno de los puntos que más llamó la atención fue el brazo de Jungkook. Durante mucho tiempo, algunas personas insistieron en que Jungkook tenía un tatuaje específico en el brazo que supuestamente lo vinculaba con una integrante de aespa. Ese rumor se repitió tantas veces que algunos comenzaron a tomarlo como si fuera un hecho, cuando en realidad nunca hubo una confirmación real. Sin embargo, en la historia que compartió Taehyung, se observa con bastante claridad que el brazo de Jungkook está completamente limpio. No hay ningún tatuaje como el que muchos aseguraban haber visto, y eso no debería sorprender a quienes desde hace meses venían diciendo que ese supuesto tatuaje no existía. Lo curioso es que a pesar de que la evidencia está ahí, visible para cualquiera que quiera mirar con atención, todavía hay personas que se resisten a aceptarlo.
Durante mucho tiempo se negaron a creerlo, y ahora que cada vez es más evidente, algunos reaccionan con enojo en lugar de simplemente reconocer que el rumor no tenía bases sólidas. Incluso hubo quienes llegaron a decir que el chico que aparecía en el video no era Jungkook, como si eso pudiera cambiar lo que se ve claramente. Pero para muchos que conocen bien a los miembros del grupo, era evidente que sí se trataba de Jungkook. El estilo, la forma de moverse, el tipo de ropa que llevaba, incluso los zapatos, todo apuntaba a él. De hecho, hubo bastante confusión porque algunas personas pensaron que podía tratarse de J-Hope, pero si uno observa con atención, se nota que J-Hope es quien lleva la sudadera ploma, mientras que Jungkook es quien está vestido completamente de negro. Son detalles simples, pero suficientes para diferenciar a cada uno de ellos. Aún así, esa confusión fue utilizada por algunos para seguir defendiendo la idea de que no era Jungkook, cuando en realidad la explicación más sencilla era la correcta. Sí era él, y su brazo no tenía el tatuaje del que tanto se había hablado. Lo que resulta difícil de entender es por qué existe tanta insistencia en vincular a Jungkook con una mujer basándose únicamente en rumores poco claros. A lo largo del tiempo han aparecido muchas teorías en Internet, pero no todas tienen fundamento. En este caso, el supuesto tatuaje se convirtió en una especie de prueba, que algunos utilizaban para reforzar una narrativa que en realidad nunca estuvo confirmada. Y cuando esa supuesta prueba comienza a desmoronarse, la reacción de algunos no es analizar la situación con calma, sino atacar o burlarse de quienes ya habían señalado las inconsistencias desde antes. Además, en medio de todo esto, también se ha utilizado el nombre de Jimin de una manera que no tiene mucho sentido. Muchas veces se intenta convertir la conversación en un enfrentamiento innecesario, como si el hecho de que un rumor pierda credibilidad tuviera que traducirse automáticamente en ataques hacia otra persona. Jimin no tiene absolutamente nada que ver con los rumores que circulan en Internet, y sin embargo, su nombre aparece constantemente en discusiones que en realidad nacen de interpretaciones exageradas o de teorías creadas por fans. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, cada vez queda más claro que aquel rumor específico sobre Jungkook y la integrante de aespa se sostenía más en suposiciones que en hechos concretos. Hace algunos meses era común ver a ciertas personas llegar a diferentes espacios para burlarse o provocar discusiones, convencidas de que tenían una prueba irrefutable. Pero ahora que esa supuesta prueba empieza a desvanecerse, el tono de la conversación ha cambiado. En lugar de reconocer que quizás el rumor no era tan sólido como pensaban, algunos reaccionan con frustración porque la narrativa que defendían ya no parece tan convincente como antes. Al final, todo esto demuestra lo rápido que pueden expandirse las teorías en Internet y lo difícil que resulta para algunas personas aceptar cuando la realidad no coincide con lo que esperaban. Un simple detalle, como observar con atención un video o una historia publicada por uno de los miembros, puede desmontar semanas o meses de especulación. Y aún así, siempre habrá quienes prefieran aferrarse a la versión que ya tenían en mente. Por eso es importante recordar que muchas de estas discusiones nacen de interpretaciones hechas por fans y no de hechos confirmados por los propios artistas. A veces un rumor se repite tantas veces que comienza a parecer real, pero basta con mirar con atención para darse cuenta de que no todo lo que circula en redes tiene fundamento. En este caso, la historia que compartió Taeyong terminó mostrando algo muy simple. El brazo de Jungkook estaba completamente limpio, sin el tatuaje del que tanto se hablaba. Y ese pequeño detalle fue suficiente para que muchas personas empezaran a cuestionar un rumor que durante meses se había presentado como si fuera una verdad absoluta. Con el tiempo, probablemente aparecerán nuevas teorías y nuevas discusiones, porque así funciona gran parte de la dinámica del fandom en Internet. Sin embargo, momentos como este también sirven para recordar lo importante que es observar con calma antes de sacar conclusiones. A veces la respuesta está justo frente a los ojos, pero queda oculta entre tantas interpretaciones.
discusiones y narrativas que se construyen alrededor de una simple imagen o un breve video compartido en redes sociales.